Queremos resolver la ecuación de registro 4x base de registro 5 de x igual 3. Para resolver una ecuación de registro, primero queremos aislar el logaritmo y luego escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver x. Por tanto que nuestra ecuación es 4 base de registro 5 de x igual 3. ¿Qué significa 4x base de registro 5 de x igual 3? El primer paso es dividir ambos lados por 4 para resolver el logaritmo. Tenemos una base de registro 5 de x igual 3 4. Esto es lo que entramos cuando dice aislar el logaritmo. Así que ingresaremos la base de registro 5 de x igual 3 4. Hay dos maneras de ingresar a esto. Desde el teclado podemos introducir el registro -5 para la base, y luego en paréntesis. Y luego haga clic en el botón de vista previa para asegurarse de que se entró correctamente. La otra opción es hacer clic en la celda de respuesta, hacer clic en la flecha amarilla pequeña que aparece a la derecha que nos trae esta paleta de matemáticas. Si hacernos clic en la pestaña de funciones, podemos usar esta opción donde sea el logaritmo, y luego cambiar la base a 5 hexanewtones el resto de la ecuación y haga clic en ahorro. También podemos usar esta opción aquí bajo la pestaña general para la fracción. Y ahora, porque hemos aislado el logaritmo, el próximo paso es escribir la ecuación del registro como una ecuación exponencial usando esta definición aquí. Al identificar la base, el exponente y el número, o si es útil, podemos pensar en comenzar en la base que es 5, trabajar por nuestro camino alrededor del signo igual para formar la ecuación exponencial. Significado 5 levantado a la potencia 3 4 debe ser igual a x, so 5 a la 3 4 igual a x. Normalmente preferimos la x a la izquierda, para escribir x igual 5 a la potencia de 3 4. Para introducir esto desde el teclado, ingresaremos 5 cuadros, ¿cuál es la llave exponente? Que es Shift 6, y luego en paréntesis o haga clic en la celda de respuesta, haga clic en la flecha amarilla pequeña, y luego bajo la pestaña general podemos usar esta opción aquí para entrar al exponente. Y al usar esta opción, no tendríamos que entrar a los padres alrededor del exponente. Esto cuidaría a los padres para nosotros. A continuación pide los resultados finales en forma exacta. Bueno, la solución exacta es x igual 5 a la potencia de 3 4. Y por el último paso obtendremos nuestra aproximación decimal a 3 lugares decimales. Así que ahora iremos al calculadora y entrar en 5. Aquí está el carrito para el exponente, y luego en paréntesis. A 3 lugares decimales, esto será aproximadamente 3.344 porque el 7 hexanewtones el cuarto lugar decimal indica que se redonde. Ahora, para nuestro sistema de tarea, aunque esta es una aproximación decimal, queremos usar el signo igual aquí, no un símbolo de aproximación. Espero que hayas encontrado esto útil.